Bien, Shalom. Voy a empezar esta lección dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Ba'ashem, Ba'ushai, Ba'ashem, HaKudash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS de Gran Piedra de Molino, hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, huyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Ba'ashem, Ba'ushai, total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte, o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Aguar, hermanos y hermanas. En esta oportunidad traigo una lección rápida en el espíritu, entrando en Deuteronomio 28 y 64, que es algo que tocamos el último campo. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió con Israel? Porque hoy en día nuestra gente continúa llamándose como usualmente se llama, con nombres inventados y colocados por nuestros conquistadores en lugar de su propia cobertura, ¿verdad? Y déjenme ir bien rápido. Este es el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Yahweh Hashem Yahushai, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ok, y déjenme traerlo acá mejor en Ruler. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Yahweh Hashem Yahushai. ¿Quiénes son los hijos? Los israelitas. Ok, hoy llamados moreninos y latinos somos el pueblo de Israel. Bien, dice Yahweh Hashem Yahushai, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Bien, ¿por qué? Porque están en otras costumbres. Todavía Israel se mantiene en otra cobertura, ¿correcto? No en la cobertura correcta, que es la de un hebreo israelita, sino en otra cobertura. Bien, y vamos a entrar a esa palabra, a ver qué nos trae. Council cover, ¿eso qué es? Cubrir, covering, cubierta. Habiendo visto la palabra correcta, viene a ser masacá, ok, el hebreo 45-41, y nos dice un vertido, libación, metal fundido, imagen fundida, ofrenda de bebida, libación, sacrificio del pacto, metal fundido, dioses fundidos, telaraña, cubierta, velo, tejido. Bien, ahora vamos a entrar a esta, que es Nasak, el hebreo 52-58. Ofrecer, echar imágenes para ser derramado, configurar, instalar. Bien, entonces, básicamente nuestra gente está presta, instalada en un lugar donde no debe, correcto. Están puestos en el lugar donde Saúl los ha dejado. Están en una cubierta incorrecta. Por eso dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Cuál es la cubierta del espíritu? La que nos corresponde, la de un hebreo israelita. Bien,
Y es por eso que añaden pecado a pecado, porque aunque digan yo soy peruano, yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy boliviano, chileno, argentino, etcétera, eh, digan lo que digan, el raciocinio del hombre común actualmente no trasciende a esto, a esta verdad, y mucho menos, ok, si Yahweh Hashem Abushai lo mantiene en velo y se están cobijando en una cubierta incorrecta, pues no saben que están añadiendo pecado a pecado, queriendo decir de que ellos son israelitas, aunque no lo sepan, y todavía siguen sujetos a la ley, ok, y vamos a demostrar eso, porque hablamos de los hijos, ¿verdad? Hay de los hijos que se apartan de mí, dice Yahweh Hashem Abushai. Entonces vamos a ver acá, eh, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Yahweh Hashem Yahushai os los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, el Señor, ¿cómo es que nos ha dado una disciplina? ¿Ok? Aplicándonos las maldiciones. Bien, habiendo sido dispersados. Ahora dice, pero si, entre tantas cosas, ¿ok? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, acá te da el punto clave. Bien, Jacobo no, por más que haya sido desterrado, por más que el Señor nos haya echado de nuestra tierra, ok, eh, no hemos sido bastardos como las demás naciones. Las demás naciones están en monto, están haciendo lo suyo, están facturando, pero Jacobo sigue de esclavo, Jacobo sigue atado a las escrituras, a la ley, a las maldiciones, lo cual demuestra de que el Señor Yahweh Shai no ha olvidado a Israel y por lo tanto, como dice la escritura, pues nos volverá a traer nuevamente. Bien, ¿por qué? Porque todavía nos trata como a hijos en esta disciplina de sufrimiento, que no, de la cual no todos van a salir en este último tiempo. Muchos van a tener que ser reprogramados y reencarnados en el reino, viniendo como hijos de los elegidos. Pero en este momento, en este tiempo, estamos viendo a israelitas levantándose, los cuales vienen a ser los elegidos y muchos de ellos los que van a ser sellados en este último tiempo. ¿Para qué? Para que así pueda venir lo último y poder salir de acá, de este mundo. El punto siendo de que Jacobo está esparcido. Jacobo está, Jacobo ha sido echado a diferentes tierras. Bien, por eso vamos a venir acá. Deuteronomio 28 y 64. Vamos a empezar en 63. Así como Yahweh Pashim Yahushai se goza en hacerles bien y en multiplicarlos, así se gozará Yahweh Pashim Yahushai en arruinarlos y en destruirlos, y serán arrancados sobre la tierra a la cual entraron para tomar posesión de ella. Bien, y esto es de acuerdo a qué, a que no nos mantuvimos fieles a cuando no hicimos lo que era correcto, okay, a los ojos de Yahweh Señor Bushai. En pocas palabras, esto ocurre aquí, Baruch capítulo 2, eh, versículo 4. Además nos sometió al poder de las naciones que nos rodean, para que fuéramos maldecidos y humillados entre los pueblos de los alrededores en que el Señor nos dispersó. ¿Okay? Nos dispersó. Fuimos sometidos en vez de dominar, porque habíamos ofendido al Señor Yahweh Shai al no escuchar su voz. Bien. Entonces no escuchamos la voz del Señor y ¿qué es lo que pasó? Vamos a traer lo siguiente.
cuando al no haber escuchado la voz de Yahweh Hashem Hushai, pues lo que hizo básicamente, um, vamos a ver acá, uh, Salakia. Salakia, hermanos, un momento, Babakusha. Perdón. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Yahweh Hashem Hushai, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, se ha vuelto necio. ¿Por qué? Porque es como hoy tenemos a estos chiflados cristianos hablando que el Señor va a salvar a todo el mundo, que su celo es mucho mayor y por eso están en la razón y que la Biblia está escrita para todas las naciones cuando esas cosas son falsas. Bien, no puede, las demás naciones no tienen nada que ver absolutamente con las escrituras, pues únicamente para Israel. ¿Ok? Cuando las escrituras hablan de naciones, pues es por esto mismo, porque nosotros al pecar contra el Señor, ¿ok? Transgredimos la ley y por lo tanto nos tocó castigo, nos tocó maldición, ¿bien? Y esa maldición, ¿qué pasó? Nos fuimos dispersados. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Yahweh Shai incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó? Pues rechazamos sabiduría, rechazamos lo que Yahweh Hashem nos había dado, que era su palabra, y nos ocurrió lo siguiente, Jeremías 10:1, oíd la palabra de Yahweh Hashem que Yahweh Hashem ha hablado sobre ustedes, o casa de Israel, únicamente casa de Israel, no dice casa de Moab, Amón, Jafé, Cam, no dice casa de eh, qué sé yo, Matasariam, no dice casa de Elam, no dice casa de Edom, dice casa de Israel. Así dijo Yahweh Hushai, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que esto aplica también a cómo Jacobo um, se, se puso a la orden de las costumbres de las naciones. Bien, porque las costumbres de los pueblos, dice acá, son vanidad, bien, y eso fue lo que pasó. Jacobo se envaneció, como lo leímos en Romanos 1, Jacobo se envaneció, se empezó a guiar por falsos razonamientos, por otras filosofías. Bien, asumimos las costumbres que no fueron establecidas para nosotros. Bien, y es por eso que hicimos mal contra Yahweh Hashem Yahushai. Ahora vamos a volver. Deuteronomio 28 y 63. Así como Yahweh Hashem Yahushai se gozaba en hacerles el bien y en multiplicarlos, así se gozará Yahweh Hashem Yahushai en arruinarlos y en destruirlos, y serán arrancados sobre la tierra a la cual entran para tomar posesión de ella. Bien, y así mismo como eh, nosotros, llegamos a estar en esa tierra, pues de la misma manera en cómo fuimos echados. Bien, el Señor dijo, no aprendas el camino de las naciones, porque si lo haces, la tierra te va a echar como tú los echaste a ellos en su momento. Y así es como comenzó esta llamada diáspora
en griego, ¿ok? Esta dispersión, este destierro. Bien, entonces ahora dice 64. Y Yahweh Yahushua te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Bien, y esos lugares son los cuales estamos actualmente, los lugares ajenos, perdón, lugares del extremo de la tierra. Bien, son estos. Y en su mayoría de tiempo de nuestros años de vida hemos estado sirviendo a dioses ajenos, ¿no? Al leño, a la piedra, al yeso, ¿ok? A los distintos llamados santos que promueve nuestra gente. Ah, pero vamos a entrar a esta palabra, que es el hebreo 63 a 27, ¿ok? Que es Paguatasa, Paguatasa, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Dispersarse, estar disperso, disperso, para ser difundido en el extranjero. Bien. Esparcir, dispersión, fluir, desbordar. Esto comprende a salir. Bien. Y si vamos, okay, a strong definition, lo que nos trae lo siguiente. Romper en pedazos. Bien. Y básicamente lo que ocurrió también eh, para ser esparcidos fue que el Señor nos rompió, man. La nación fue dividida, ¿ok? En un principio, luego de la muerte del rey Salomón, fue dividido en dos reinos, ¿ok? El reino norteño y el reino sureño, ¿ok? Entre Jeroboam y Roboam. Y posteriormente, ¿ok? En todas las esclavitudes, pues poco a poco Jacobo iba quedando por todas partes, bien, hasta que llegamos aquí a las Américas y continuó todavía esa dispersión. Romper, sacudir, pedazos, arrojar en el extranjero. Bien. Conducir, retirar, fuimos retirados de nuestra tierra. Dispersar en el extranjero, esparcir en el exterior. Y no puedes hablar como que, Jacobo está en el espacio exterior, Jacobo está en el cielo. No, Israel está aquí en la tierra, sino que fuimos esparcidos al exterior de Israel, ¿ok? Al exterior de nuestra tierra. Hemos sido esparcidos de esa manera, man. Y así fue como lo que ocurrió es que empezamos a eh, establecernos en estos otros lugares, tomando las costumbres, hablando, pensando, haciendo como las naciones. Empezamos a adorar a sus ídolos, practicar sus filosofías y prácticamente nos volvimos como ellos en cierta parte. Bien, pero cristiandad no entiende eso. Cristianos no entienden que ah, um, sea a propósito o no sea a propósito. No entienden de que esto está hablando únicamente de Israel. Piensan que está hablando de todo el mundo y que así fue como se llenó el mundo de todo Israel y todo Israel ahora se habla como todos. No, man, el Señor ha escogido un pueblo nada más. ¿Ok? Y había más gente aparte. Son las naciones, son los extras de la película. Bien, ahora vamos acá. Esto es el libro de Baruch, oh perdón, Santiago. Voy a empezar primero con Santiago, Santiago 1 y 1. Santiago, siervo de Yahweh Bashin Yahushai y del Señor Yahushai a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, en la dispersión.
¿Por qué? Porque fuimos esparcidos. Fuimos eh, eh, esparcidos en el exterior, ¿ya? En el exterior de nuestra tierra. Y al ser esparcidos al exterior de nuestra tierra, pues naturalmente estamos en otros lugares, bien, puestos, como dice Baruch 2, para ser sometidos, ¿correcto? Ahora vamos al libro de Baruch, capítulo 2, um, versículo 30, voy a empezar. Porque sé que no me escucharán, es un pueblo de cabeza dura, pero en el país de su destierro entrarán en sí mismos. ¿Ves? Entonces, en el país de nuestro destierro, ok, los elegidos, ok, están entrando en razón. ¿Debido a qué? Debido a la palabra del santo, que es con la cual el Señor nos está reuniendo nuevamente. Dice, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, les daré un corazón y oídos que escuchen, y eso no se es dado a todo Israel, únicamente al Israel de Dios, porque el resto de Israel está destinado a muerte. Y me alabarán en el país de su destierro, y se acordarán de mi nombre. Entonces no estamos hablando hasta de todo Israel, no, ¿ok? Hasta en eso, ¿ok? El Señor ha fraccionado en este último tiempo. No estamos hablando de todo Israel, estamos hablando hasta de un grupo dentro de Israel, ¿ok? Que son los elegidos y el remanente. Bien, esa gran multitud, que igualmente se va a ver como, en su mayoría, como otras naciones, ¿no? ¿Por qué? Por la dispersión, por haber sido echados al exterior, ¿ok? Y no íbamos a estar alabando a Yahweh Hashem Yahushai en el nombre correcto. Dice 33, se arrepentirán de su cabeza dura y de sus malas acciones. Y no estás viendo que mucha de nuestra gente se está arrepintiendo de sus malas acciones. No estás viendo que mucha de la gente esté clamando Yahweh Hashem Yahushai y tratando de volver a las correctas costumbres, ¿verdad? No, sino un poco de gente, no toda la gente. ¿Ok? La mayoría de la gente quiere hacerlo a su manera, a su modo. Es el espíritu que el Señor les ha puesto, pero es incorrecto, recordando la suerte de sus padres que pecaron delante del Señor. Y eso es lo que pasa. Nosotros, ok, estamos recordando qué es lo que nosotros hicimos, bien, en el tiempo antiguo. Estamos rememorando constantemente el hecho de por qué estamos como estamos ahora, por haber ofendido a Yahweh Shai, a nuestro poder, ok. Pero sin embargo, el Señor iba a ejecutar esto paso a paso, de acuerdo a su tiempo. Bien, íbamos a arrepentirnos, íbamos a volver a nuestra cobertura original, la de un hebreo israelita. Bien, íbamos a eh, poner en mesa esas malas acciones, ¿ok? Y cargar con la mochila que tengamos que cargar con nuestra cruz, bien, tratando de ofender menos cada día. 34. Entonces los devolveré al país que con juramento prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y lo poseerán. Allí los multiplicaré y ya no serán disminuidos. Con ellos estableceré una alianza eterna, seré su poder y ellos serán mi pueblo. Yo no arrojaré más a mi pueblo Israel del país que les di. Bien, entonces esta restauración que viene, ok, de la mano de Yahweh Yahushai, va a ser la definitiva. El Señor ya no va a volver a dispersarnos. ¿Por qué? Porque se va a establecer una alianza eterna, ¿de acuerdo? Eh, em, y sobre todo que vamos a ser perfectos, porque este nuevo pacto, que es el refresco del primero, va a transformar nuestros cuerpos para poder tener la capacidad
eh, poseer, ¿ok? Una porción en la totalidad de las escrituras, ¿ok? Vamos a ser perfectos debido a eso. Ajá. No vamos a volver a pecar. Entonces vamos a llegar hasta ese punto. Por eso va a ser una alianza eterna. Ya no vamos a hacer más nada retirados. No va a haber sacrificios. Ya Huishai fue el último sacrificio. En el reino no van a haber sacrificios. ¿Ok? Solamente va a haber un cuerpo de elegidos, ¿de acuerdo? Que van a estar a cargo de, de todos los, um, ¿cómo se dice? De todos los negocios, ¿ok? Un cuerpo de elegidos que va a estar a cargo de todos los juicios, bien, de cualquier caso, naturalmente bajo Yahushua, bajo Yahweh Hashem Yahushua. Bien, ahora vamos a Baruch capítulo 4, versículo 36. Jerusalén, mira al oriente y contempla la alegría que te viene de Yahweh Hashem Yahushua. Vuelven, están aquí los hijos que viste partir. Vuelven reunidos de oriente y occidente a la voz del Santo, gozosos de la gloria de Yahweh Yahushua. Bien, entonces es la palabra de Yahweh Yahushua la que está reuniendo, okay, al Israel de Dios en este último tiempo. Bien, ¿por qué? Porque es Yahweh Yahushua que nos va a volver a nuestra tierra. No es la mano del hombre la que lo hará. Vamos acá, Deuteronomio capítulo 30. Versículo 7. Y pondrá Yahweh Yahushua tu poder todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. ¿Yes? Entonces, todas estas maldiciones que nos han perseguido hasta el sol de hoy van a pasar a las demás naciones encabezadas por esa Wedón. ¿Ok? Como le dice acá también. Pa, pa, pam. Baruch 4 y 29. Pues él que les envió estas calamidades, que fue Yahweh Hashem Yahushai, les traerás la salvación y la dicha perpetua. ¿Por medio de quién? Por medio de Yahushai, el Salvador. Bien, y la dicha perpetua de qué? Del reino eterno, el reino de los cielos. 30. Jerusalén, ten valor, el que te dio tu nombre te consolará. Malditos sean los que te maltrataron y se alegraron de tu caída. Malditas sean las ciudades en que tus hijos fueron esclavos, porque para eso fuimos dispersos. Lo leímos en Baruch 2, en lugar de dominar para ser dominados. Y en este momento nadie es libre. Déjense de esa tontería. Están engañados, man. Nadie es libre. ¿Ok? Somos esclavos y punto. Y si te choca, pues te chocó. Pero es la verdad. Malditas sean las ciudades en que tus hijos fueron esclavos, pues para eso el Señor nos esparció. ¿Ok? Nos sacó al exterior. Maldición a la ciudad que los cautivó, y se alegró de tu caída y estuvo feliz en tu ruina, porque se verá afligida a su, a su vez y destruida. Entonces, estas cosas van a pasar para estas otras naciones. ¿Ok? Ya no, todo lo que nos persiguieron, nuestros aborrecedores que nos persiguieron, pues ahora van a ser acreedores de estas maldiciones, de las mismas cosas que ellos mismos nos hicieron, y va a ser el doble y va a ser justo. Deuteronomio 38. Y tú volverás. Ahí está, vamos a volver. ¿Cómo que Israel está allá en la tierra? Claro que debe haber israelitas allá, israelitas en espíritu neto, ¿ok? Hablando de que son reales israelitas y no estos falsos judíos amalequitas, ¿verdad? Pero la mayoría de Israel está fuera. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Yahweh Yahushai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Ves? Entonces, Yahweh Yahushai nos hará volver.
Es por la mano del Señor que nos va a hacer volver, no por mano humana. Bien, acá vamos, capítulo 9, versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Y esto, bien, hace referencia a que el Señor, ok, nos va a zarandear, que esa zarandeada es mediante la palabra. Bien, el Señor lo que va a hacer es una separación entre las naciones y los israelitas van a ser arrancados de esas naciones. Y cuando dice que ningún, que, y no cae ningún, perdón, y no cae un granito en la tierra, se está refiriendo a que el Señor tiene, sabe perfectamente dónde estamos, en qué lugar estamos, quiénes somos, dónde nos ubicamos, sabe exactamente dónde se encuentra Jacobo, sin importar cómo se vean, porque hay mucho israelita en este tiempo que está disperso y se ven como otras naciones, ¿no? Ok, pero todo esto va a ser por Yahweh Bashem Abushai, el Señor mismo nos esparció, pero también nos va a volver a nuestra tierra. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, oh, perdón, 21. Sí, 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado, que profanar significa ser común, y el nombre del Señor, por eso dice, es santo, es apartado, es algo alto, sagrado, pero ha sido profanado, vuelto común. ¿Por qué? Por la casa de Israel, por nosotros mismos. ¿Ok? Nosotros mismos cubrimos una vergüenza, ¿ok? Hacia nuestro poder y por eso Yahweh Shai nos disciplinó como a hijos, esparciéndonos, dice, entre las naciones donde fueron. ¿Por qué? Porque la cosa empeoró todavía en las naciones a las cuales fuimos. ¿Ah? En lugar de mantenernos correctos, pues eh, fuimos a parar estas naciones y a acoplarnos a ellas. 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh Hashem Yahushai, el Señor, no lo hago por vosotros, o sea, por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Ajá. Entonces, a pesar de eso, a pesar de haber caído en maldiciones, continuamos haciendo la fea. Continuamos profanando el nombre de Yahweh Abishai hasta el punto de que ya el Señor nos quitó su nombre. Ah, pero como dijo en Baruch 2, 2 y 30, 31, en el lugar de nuestro destierro íbamos a volver en sí, el Señor nos iba a dar ojos para ver y oídos para oír, y nos iba a brindar su nombre para poder clamar en él, en nuestro lugar de destierro, ¿verdad? Que son estos últimos tiempos, Ezequiel 36 y 23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh Yahushai. Dice Yahweh Yahushai el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y esa es la manera en cómo en este momento está siendo santificado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Israel se está levantando. Israel ya no ha quedado en este sueño y ya nos está llamando más, como las naciones han planeado en su alianza mantenernos, ¿ok? En ese sueño y sobre todo preservar el velo, que es un velo que Yahweh Shai mismo nos ha puesto, pero cada cosa es a su debido tiempo y este es el tiempo de despertar, este es el tiempo de levantarse, ¿ok?
Este es el tiempo donde Yahweh Hashem Abushai ha dado su palabra para poder reunir a las naciones, man. Perdón, a Israel de entre las naciones. Vamos a una última, libro de Baruch, capítulo 5, versículo 5. Levántate, Jerusalén, ponte en lo alto, y al oriente, que en el oriente es, por donde sale el sol, el amanecer, de donde viene Yahushai, donde está nuestra tierra. Y ve a tus hijos reunidos del oriente al poniente por la voz del santo, del oriente al poniente, es decir, por todo el mundo, por la voz del santo, por la palabra. ¿Okay? Pero hay que diferenciar porque hasta cristianos tienen la palabra, es decir que tienen una Biblia, ¿verdad? Pero a lo que nos referimos es básicamente que tengan el entendimiento de estas escrituras, ¿no? ¿Okay? Que tengan el conocimiento real de estas escrituras, que puedan básicamente tener el Espíritu Santo. Y no todos tienen el Espíritu Santo, no todos tienen el entendimiento, el conocimiento verdadero que el Señor otorga. Bien, dice, felices porque Yahweh se acordó de ellos. ¿Ves? Man. Entonces estamos en estos tiempos ahora. Estamos en estos tiempos en los cuales Israel se está levantando. ¿Debido a qué? Debido a que Yahweh se acordó de nosotros y estamos volviendo a nuestra cobertura original. Estamos volviendo de esta mentalidad de cautiverio, ¿ok? Porque todo empieza por el espíritu, por la mente, ¿no? ¿Ok? Estamos saliendo de eso para poder hacer lo que es correcto a los ojos de Yahweh y así mismo postular y hacer acreedores a su misericordia, ¿no? De salvación, ¿ok? Pero con eso, hermanos, esperando esta corta lección haya sido de edificación, solo para entrar en el precepto de Deuteronomio 28:64, la dispersión corresponde únicamente a Israel, ¿ok? Al pueblo de Israel que está siendo actualmente reunido, ¿ok? Por la palabra del Santo, por el verdadero conocimiento de Yahweh Shai, de las escrituras, ¿ok? Por su espíritu, básicamente. Y no aplica a las demás naciones. Las demás naciones van a quedar como lo que son, como bastardos, ¿no? ¿Ok? Como gente a la cual el Señor verdaderamente no le importa. Con ello, hermanos, toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Beahushai, Hashem, Hakudash, doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Pilar Molino. Shalom.